Estamos grabando. Como te comentaba, la sesión de esta semana hace referencia a la desigualdad en Chile y algunos indicadores como el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano. Y el objetivo de la clase era comprender cómo la desigualdad se presenta en Chile, de qué manera se manifiesta, ¿ya? Y qué indicadores existen para medirla, ¿ya? En la primera parte del objetivo ya lo trabajamos, vimos que por lo general tiene una variante económica en cuanto al ingreso y una variable social que tiene que ver con la discriminación que existe, principalmente dada por nuestras condiciones, origen, apellido, incluso hasta en el auto en el cual nos movemos. Se mira muy diferente a la persona que anda en un BMW del año al que anda en un Corolla del 90. ¿Ya? O sea, hay modos de ver, ¿ya? Es distinto que tú llegas a buscar, no sé, la típica película así cuando llegan a buscar en las películas gringas que el muchacho llegaba a buscar a la pareja en auto, ¿ya? Y llegaba, no sé, en un auto deportivo full equipo, y el otro llegaba quizás en un escarabajo. Eso tiene que ver con esta idea de estas componentes que marcan la desigualdad. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre estos indicadores, ¿ya? Que yo te hablaba, que te nombraba, que es el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano. ¿Y qué son? En palabras simples, son indicadores numéricos. Surgen a partir de una fórmula, de una expresión matemática que se utiliza y que lo que intenta reflejarse con el resultado que da, va a intentar reflejar, en el caso del coeficiente de Gini, el nivel de desigualdad de un país. ¿Ya? El coeficiente de Gini, lo vamos a ver más adelante, se mide de la manera inversa al IDH, el índice de desarrollo humano. Un país que tiene un elevado coeficiente de Gini es un país altamente desigual. Y un país que tiene un bajo coeficiente de Gini tiene un bajo nivel de desigualdad. ¿Ya? ¿Y eso a qué se refiere con igualdad o desigualdad? Sobre todo de la variable económica y de acceso a servicios. ¿Ya? Por ejemplo, Chile es un país que, para el ingreso que tiene en promedio, que debe ser de 15 millones de pesos al mes por habitante, es un país altamente desigual porque hay un porcentaje importante de gente que no puede acceder a servicios básicos o no puede acceder a un servicio de calidad. Por ejemplo, en salud. Cuesta mucho acceder a un servicio de salud de calidad en el sistema público. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pagar. Y ahí es donde se ve la desigualdad, se ve la desigualdad en el ingreso. Porque si nosotros tuviésemos un ingreso como lo plantea el per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita por persona de 15 millones de pesos al mes, no nos costaría tanto pagar, por ejemplo, una consulta a un especialista médico que nos costara 50.000, 60.000 pesos. Pero cambia mucho cuando en el fondo esos 50.000, 60.000 pesos salen de un sueldo de 350.000 pesos. Matemática básica. Matemática básica, hijo. Eso es lo que te demuestra en el fondo el coeficiente de Gini. ¿Qué tan bien repartidos están los recursos a nivel país? Nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos Chile tiene coeficientes de Gini similares a países de África. O sea, a ese nivel de desigualdad llega este país. ¿Ya? Si nosotros que pertenecemos a la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, la OCDE, debiésemos tener un coeficiente de Gini mucho más bajo al que tenemos en la actualidad. Y eso te demuestra en el fondo que no somos un país desarrollado y que nunca hemos estado cerca de serlo. ¿Por qué? Principalmente porque existe una mala distribución del ingreso. La frase popular que ustedes probablemente habrán dicho sus viejos o sus abuelos. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Esa es la realidad de Chile. Aquí me podría decir, pero profe, si los sueldos subieron, pero no suben de manera proporcional a cómo sube la calidad de vida y el costo de la vida. No sé si ustedes lo sabían, pero para muestra un botón, solamente un botoncito. El costo de vida de Santiago, en sectores de Santiago, es equiparable al costo de vida en Europa. A ciudades como Berlín, como París, como Londres. Y Santiago no es ni Berlín, ni París, ni Londres. Eso te habla en el fondo del costo de la vida.
¿ya? Y este aumento en el costo de vida que no es proporcional o no es correlativo con el aumento de tu sueldo, hace que este coeficiente se eleve, porque es menos accesible para ti determinadas cosas. Por ejemplo, acceder a un buen especialista médico, no tenés que estar esperando meses o años que te llamen del hospital, por ejemplo. ¿Ya? El índice de desarrollo humano intenta medir el nivel de vida que tiene un país en términos generales. ¿Ya? El índice de desarrollo humano, abreviado IDH, eh, también se mide de 0 a 1, de hecho lo vamos a ver más adelante, y aquí sí, mientras más elevado sea mi índice de desarrollo humano, mi numerito, el IDH que me da como resultante, se entiende que mejor debiese ser la calidad de vida o las condiciones para vivir. ¿Ya? Por ejemplo, Chile tiene un elevado índice de desarrollo humano porque las cifras generales te dan buenos resultados, porque te da, por ejemplo, a nivel de educación, te dan un promedio de 11 años y fracción, en promedio, puede ser un poquito menos quizás. Pero eso no significa que sea una buena calidad de educación, ¿ya? Por ejemplo, ustedes probablemente en algún contexto habrán escuchado hablar de los analfabetos funcionales, ¿ya? De gente que, en el fondo, lo que se dice, sabe leer, pero no entiende lo que lee. ¿Ya? Y eso es un problema del sistema educativo. Y por ahí viene la pregunta, ¿por qué el sistema educativo no es capaz de dar respuesta a ese problema? Y ahí comenzamos a digamos decir, desenredar la madeja y nos vamos a encontrar con cursos de 40 estudiantes por sala, poco apoyo para el profesor, estudiantes que vienen muy descendidos de antes y que tienen un poco capital cultural de base. En los países desarrollados, por lo general, el capital cultural, en el fondo, con el nivel de conocimiento base que llega el estudiante a la escuela, es mucho mayor que el de acá. Por ejemplo, en los países desarrollados, el número de libros que lee un estudiante o un niño, un adolescente por año, es infinitamente superior al caso de los chilenos. Porque si ustedes recuerdan sus experiencias como estudiantes, probablemente en vez de leerse el libro se conseguían el resumen. O le decían a un amigo, oye, cuéntame el libro que no me lo leí. Y el perno del curso que se había leído el libro te lo contaba. Y mágicamente llegaste al 4. Para el sistema aprobaste con lo mínimo, pero aprendiste algo. ¿Cachai? Eso se refiere. ¿Ya? Es por eso que nosotros quizá a nivel de índice de desarrollo humano podemos marcar resultados elevados, lo cual no significa, que evidentemente estemos en esa condición. ¿Ya? Bueno, esto igual lo vamos desarrollando más en detalle, explicando las variables que conforman tanto el coeficiente de Gini como el índice de desarrollo humano, pero lo importante es entender qué me va a demostrar o qué me demuestran estas cifras. Lo que son un reflejo del nivel de desarrollo y el nivel de igualdad o equidad que existe en un país. Yo por lo general, más que ocupar el nivel de igualdad, la palabra igualdad, tiendo a usar la palabra equidad. Ya la encuentro mucho más realista y centrada, porque siendo honestos, y siendo sumamente honesto, la igualdad nunca se va a conseguir. La igualdad total, si como que todo lo mismo, todo igual, todo homogeneizado, no. Es imposible porque cada persona es única y diferente, única y detergente. ¿Ya? Pero sí podemos lograr equiparar la cancha lo más posible, que ya el del nivel no sea de esta manera, sino que sea algo más pequeñito. Eso se le llama equidad. Y es mejor hablar de equidad, de ser equitativo. ¿Ya? Y en el fondo que le permita a la persona que le cuesta más llegar, el que le cuesta menos también llegar. Que es al que le cuesta más va a necesitar más ayuda, más apoyo. El que le cuesta menos, menos apoyo. ¿Ya? De eso se trata. Miren las imágenes que están abajo, aquellos que estén mirando ahora de manera presencial o manera virtual o los que estén mirando la clase después. Miren las imágenes que están abajo. Esa es la diferencia de realidades que existen en este planeta. ¿Ya? Por eso es que hablamos de desigualdad. Fíjense cómo, por ejemplo, la imagen que está en la izquierda es un niño en Ghana, en un país africano, ¿ya? Que está en lo que se llaman estos cementerios tecnológicos, ¿ya? Donde está buscando qué sacar para poder fundirlo y sacar algo de dinero. Porque en África lo que ocurre, muchos lugares de África son arrendados como cementerios tecnológicos. O sea, el teléfono que se te rompió la pantalla, que botaste, o el que la compañía no pudo arreglar y lo mandó a basura y te pasó uno nuevo,
o los computadores viejos terminan muchas veces en estos cementerios tecnológicos, donde quedan tirados, apilados, cero reciclaje, cero Greenpeace, cero amor y paz para todos, hermanos, cuidemos al planeta, chao. Lo digo de la boca para afuera, pero en la realidad lo mando acá, y que los africanos vean qué hacen con eso. ¿Qué es lo que hacen? Los rompen, los desarman, buscan todo aquel elemento de valor, porque aquí hay minerales en los circuitos, los llevan, los funden para intentar sacar algo valioso. De hecho, por ejemplo, en las placas de los computadores hay un porcentaje mínimo de oro. Mínimo. No le alcanza ni para 1 gramo de oro. ¿Ya? Pero si tú fundes, no sé, 100 placas, podés sacar 5 gramos de oro, estoy inventando. Y eso es lo que buscan. Y la gente pelean ella y matan para sacar esto, porque tienen como territorios. Esa es una realidad del mundo que ustedes no conocían probablemente. Ustedes probablemente no saben que mientras yo he dicho todo esto, han muerto, no sé, 10 mujeres en el mundo por violencia de género. O 10 niños. O 3 personas fueron abusadas sexualmente. Cuando hablamos de desigualdad, a eso nos referimos. Son los contrastes que se generan tan marcados. Porque ya vimos la imagen de la izquierda, miren la de la derecha. La de la derecha está en Dinamarca. Dinamarca es uno de los países que tienen las mejores calidades de vida y tiene uno de los coeficientes de Gini más bajos del mundo. O sea, tiene un nivel de desigualdad sumamente disminuido en comparación al resto del planeta. Y fíjense cómo es el paisaje, o sea, ya colorido, con calles llenas de gente, evidentemente pre-pandemia, llenas de gente, con barquitos para hacer paseo. En el fondo, son esos los contrastes que nos vamos a encontrar. Vamos a encontrar países con altos índices de desigualdad y bajo desarrollo humano, y por otro lado, países con, perdón, dije, alto índice de desigualdad, bajo desarrollo humano, y con bajo índice de desigualdad y alto desarrollo humano. ¿Ya? Esos son los contrastes que se van generando. Esos son los contrastes que ustedes tienen que observar y cuestionarse por qué ocurren. ¿Ya? El cuestionarse algo no significa darle una respuesta, sino que la pregunta te queda ahí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué hay países que pueden vivir tan bien, entre comillas, tan bien, y otros tan mal? Porque en todos los lugares se cuece nada, en todos los lugares hay problemas, pero son distintos tipos de problemas. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Que llevó a que Dinamarca se convirtiera en un país de estas características y Ghana se convierte en un país de estas otras características. ¿Ya? Y esa, una posible respuesta yo la puedo encontrar a través de estos indicadores, porque la desigualdad va a tener múltiples variables. ¿Ya? Bueno, el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida económica, por lo general se va a centrar en la variable económica, ingresos principalmente. Ingreso, la capacidad que tengo de acceder a bienes y servicios a través del ingreso que tengo. ¿Ya? Así que eso, el coeficiente de Gini es una medida económica que lo que va a evaluar, lo que va a medir es la desigualdad económica. ¿Ya? Y va a tomar como base los ingresos. Es lo que yo le comentaba en un comienzo. Por ejemplo, Chile tiene un elevado coeficiente de Gini porque el nivel de desigualdad desde la variable ingresos económicos es muy grande. Por ejemplo, lo que veíamos en la clase de ayer. El sueldo mínimo en la actualidad, si bien no son 320.500, son 337.000 pesos. 337 lucas es el sueldo mínimo por 44 horas de trabajo, un sueldo bruto. Eso significa que a ese sueldo hay que hacerle todos los descuentos pertinentes. Que la AFP, que FONASA, si soy papito corazón, el papito corazón, ¿ya? Se descuenta. Pero también tengo gente en este país donde la gente gana 337 lucas, gente que gana 50, 80, 100 millones de pesos al mes. La distancia es sideral. Eso afecta acá. Eso te va a demostrar la desigualdad que existe. En los países que tienen bajos coeficientes de Gini y por lo tanto tienen un bajo índice de desigualdad económica, existen medidas como, por ejemplo, que el sueldo máximo no puede ser 5 veces al sueldo mínimo. O sea, si el sueldo mínimo es 500, y te digo que son 6 sueldos máximos, o sea, 6 sueldos mínimos el máximo, el sueldo máximo son 3 millones de pesos.
Y es muy distinto decir la diferencia que hay entre 500 lucas y 3 millones a las que hay entre 500 lucas y 80 millones. Eso es desigualdad económica. Y eso es lo que va a intentar medir el coeficiente de Gini. Y este coeficiente de Gini va entre 0 y 1. ¿Ya? El 0 es la total igualdad y el 1 es la completa desigualdad. ¿Ya? El 0 y el 1 son imposibles. ¿Ya? Pero lo que se genere entre esos rangos es lo que va a medir. ¿Ya? Y ahí van a surgir las cifras. Y siempre las cifras, como te dice acá, van a estar entre 0 y el 1. Por eso el coeficiente de Gini son 0 punto tanto, tanto, tanto. ¿Ya? O punto tanto, tanto. Porque en el fondo se mide entre 0 y 1. ¿Ya? Yo lo puedo multiplicar por 100 y en el fondo me puedo dar ahí un resultado que sea el número entero. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa tener un alto coeficiente de Gini? Que como por ejemplo el caso chileno para la realidad en la que te pintan el país como un país OCDE. Un alto coeficiente de Gini va a significar un bajo bienestar económico. ¿Ya? Y aquí vamos a tocar un tema que ustedes probablemente lo habrán escuchado o lo habrán escuchado sus padres, que es la lógica del chorreo. La famosa teoría del chorreo. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de la teoría del chorreo alguna vez? ¿O sabe lo que significa la teoría del chorreo en economía? ¿O en la realidad chilena, los que estén desde sus casas, para que despierten y dejen de ver al tío Julio César en el matinal? Ya. Como siempre, el que gallo otorga, así que supongo que no lo saben. Cuando se impuso en Chile, o cuando se impuso en el mundo, la lógica neoliberal del capitalismo, este nuevo capitalismo que surge, se planteaba que las cosas iban a chorrear, que las ganancias que generara la empresa iban a chorrearle al trabajador. ¿Qué significa eso? Que si a la empresa le iba bien, no solamente el jefe iba a ganar, sino que las ganancias también le iban a caer al trabajador. Como que yo tomase un vaso, hiciera una fila de vasos, abrir esta botella y le empiezo a echar agua. El vaso de arriba se va a llenar cuando está el jefe. Después va a caer a los subjefes, los que vienen, y al final debiese chorrearle al último. ¿Cuál es el problema? El chorreo nunca llegó. La fortuna y las ganancias, el crecimiento económico del que hablaban en los 90 en Chile, en los 2000, no le llegó a la gente, se quedó en los grandes empresarios, se quedó en los jefes quienes aumentaron su fortuna y el trabajador nunca lo vio reflejado. ¿Qué es el problema que tiene este país? Si tú trabajas con patrón o con jefe, te vas a dar cuenta que el jefe cambia de auto cada cierto tiempo, pero tú no podés cambiar el auto con la misma facilidad. Y no te digo que tengáis el mismo auto del jefe, pero sí a nivel proporcional. Nunca. ¿Por qué? Porque el chorreo no es tal, el chorreo no existe. Es una mentira que te vendieron para que tú te esforzaras trabajando. Y te esforzaras en al extremo de esta lógica de ponerte la camiseta por la empresa, pero cuando a la empresa le va mal, no se pone la camiseta por ti. ¿Cachai? Entonces, esto es lo que significa un bajo bienestar económico, porque en el fondo yo nunca vi reflejado el esfuerzo que hice para que el proyecto funcionara en mi sueldo, no chorreó. El jefe se llenó los bolsillos, pero yo qué, migajas, pues, compadre. Migajas y quizá un gorrito, una polera que diga felicidades por el proyecto bien hecho. Pero nunca lo vi en lucas. Y también, un segundo elemento que te va a demostrar un elevado coeficiente de Gini va a ser un deficiente estado de bienestar. El estado de bienestar se refiere a un estado, a una estructura administrativa, política, que debiese ser capaz de satisfacer las necesidades básicas de la gente. Por ejemplo, si yo voy y miro la constitución de este país, que la vamos a cambiar en un par de años, pero todavía sigue vigente la del 80, establece que tenemos derecho a salud, tenemos derecho a educación y un derecho también a acceder a una vivienda. Mi pregunta es, ¿a qué salud accedemos? ¿Al sistema público? Donde puede estar años esperando una atención,
Una interconsulta para que te digan, no, no es nada, tomas un paracetamol y un Viadil. Un sistema de educación donde las escuelas se caen a pedazos, como en las escuelas, muchas escuelas públicas, donde los urinarios no sirven, donde los baños no tienen tapa, donde cuando llueve las salas se gotean, porque es muy distinto decir, sí, yo te aseguro esto, pero ¿qué calidad te aseguro? ¿Por qué creen que terminamos siempre yéndonos a lo privado? Porque ahí entendemos que pagando en el fondo yo puedo reclamar, ¿ya? Entonces, un elevado coeficiente de Gini lo que te va a demostrar es un bajo bienestar económico y un deficiente estado de bienestar. Bueno, aquí tienen un mapa del 2017, si lo pueden observar, quizás los que estén lo pueden ver mejor con más detalle. ¿Ya? Tenemos, fíjense en las tonalidades en la escala que está acá abajo. ¿Ya? Las tonalidades más moradas, púrpura, ¿ya? Un azuloso, ¿ya? Presentan coeficientes de Gini más bajos. Por ejemplo, en Europa están los coeficientes de Gini más bajos que hay, están los más bajos, exceptando que Bulgaria y Turquía. Canadá. Fíjense que Chile ya en un coeficiente de Gini medio entre 0,40 y 0,45. Estamos casi en la mitad de la tabla. Para un país que se cree un país desarrollado, eso es nefasto. Fíjense que los coeficientes de Gini más altos están en África, en la parte del sur de África. ¿Qué significa eso? Que en el fondo los colores aquí te van mostrando el nivel de desigualdad económica que existe. Y yo te podría decir de manera bien rápida que la región que tiene un mayor nivel de desigualdad económica es América Latina. Solamente mirando el mapa. Fíjate que hay países africanos que tienen mejor calidad de vida que nosotros, tienen mejor nivel de equidad económica que nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, Argelia, Egipto, Etiopía, pues compadre, estamos más abajo que Etiopía, o sea, estamos en la B, literalmente. No puede ser que un país africano tenga un menor nivel de desigualdad económica que nosotros. Eso te habla que estamos mal desde ese punto de vista. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Suiza, Países Bajos, Bélgica, tienen una excelente calidad de vida. ¿No? Ahora bien, sobre el índice de desarrollo humano o IDH. Aquí se mide el nivel de desarrollo que tiene un país. ¿Ya? Ojo, importante, y por favor métanse esto en la cabeza, porque cuando escuchen a una persona hablando de esto, ¿ya? No les venda la pomada, no les venda la pesca, como se diría coloquialmente, porque el concepto de desarrollo no es lo mismo que crecimiento. ¿Ya? El concepto de desarrollo tiene muchas variables, incluyendo el crecimiento económico, pero no es solamente el crecimiento. Pero si tú ves algún debate presidencial y ahora que se nos van a venir las campañas electorales que las van a dar por la tele, cuando el candidato te hable de crecimiento, te está hablando de que los números crezcan, no de cómo está repartida la torta. El candidato te tiene que hablar de desarrollo, porque el desarrollo incluye la variante económica, pero también incluye los aspectos sociales y culturales, como por ejemplo, mejor acceso a servicios sociales básicos, ¿ya? Mejor acceso a la educación, mejor acceso a la vivienda, mejores opciones de mejor calidad, sin tener que endeudarme tanto. Porque supongo que ustedes habrán visto las noticias de la gente, o tendrán conocidos, cercanos, familiares, ¿ya? Que tuvieron que hacer platos únicos, bingos para costearse un tratamiento médico. ¿Qué país serio te pediría eso? ¿Qué país que diga que tiene un desarrollo humano competente te pediría eso? ¿Qué país con un sistema de salud permitiría o diría, sabes qué, esto no lo cubre, por lo tanto no te puedo dar este remedio que sin él te mueres? Ustedes habrán visto en la prensa, ¿ya? Gente que tuvo que demandar a clínicas o demandar al Estado para que le trajera el medicamento que su hijo necesitaba para sobrevivir. Eso en un país serio no pasaría.
Porque hay cosas más importantes que la plata, como la vida de una persona. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, no solamente quedarse con la palabra crecimiento, sino que quedarse con la palabra desarrollo. Ustedes, si votan o si van a ir a votar, deben pedirle a su candidato, exigirle que apunte al desarrollo, no al crecimiento. Porque tuvimos 30 años de crecimiento económico y no sirvieron de nada. Se nos vieron lo que pasó en 2019. Bien, mide entonces esta variable de desarrollo, mide también la esperanza de vida. Ojo, ¿cuánto tiempo vive en promedio una persona en este país? Por ejemplo, en el caso de Chile, la esperanza de vida de Chile ha ido aumentando en el último tiempo. Debemos tener de las esperanzas de vida más altas de América Latina. De hecho, a nivel de esperanza de vida sí podemos decir que estamos cercanos a los estándares de un país desarrollado. De hecho, la esperanza de vida en este país tiende a ser aproximadamente en promedio de unos 82 años. Ya los hombres viven unos 79, 78, 80 años en promedio, y las mujeres viven en promedio unos 85 años, más o menos, 85, 86 años. Y eso va a ir subiendo. ¿Y por qué va subiendo? Porque las condiciones de salud mejoran, es decir, existe un sistema de salud preventiva, ¿ya? Existen, de hecho, la familia también, ha podido acceder a, a especialistas médicos, ya ha mejorado mucho nuestra alimentación en comparación a hace 100 años atrás. De hecho, hace 100 años atrás teníamos el problema de la desnutrición, que en ese fondo estábamos desnutridos, estábamos en los huesos. Hoy día teníamos el problema de la obesidad, que es el caso opuesto si no miren mami, ¿cachai? O sea, gorditos. Bonitos y gorditos, muchachos, bonitos y gorditos. Es decir, la higiene también mejoró bastante. Pasamos del pozo séptico, del agua va y limpiarnos con papel de diario el traste, a ocupar papel higiénico o toallita húmeda si es delicadito de potito, ¿no? De hecho, porque es una realidad. No sé si lo sabían, pero hace 50, 60 años la gente se limpiaba el traste con papel de diario o con papel de manzana, que era el papel con el que envolvían las manzanas y dicen que te queda el popín olor a manzana. ¿Cachai? Entre otras variables, por ejemplo, la vacunación jugó un rol clave, lo que es la medicina preventiva. Hoy día los niños no se mueren de sarampión, no se mueren de viruela, no se mueren de tuberculosis, no se mueren de poliomielitis o la polio, lo que ocurrió hace 80 años, 100 años atrás, ¿ya? Otra variable que mide el índice de desarrollo humano es la escolaridad promedio, ¿ya? La escolaridad promedio se refiere a cuántos años aproximadamente dura la trayectoria escolar de un ciudadano de este país. En Chile, si bien no tiene una alfabetización total, perdón, podemos decir que podemos llegar a los 10, 12 años de escolaridad. O sea, parte importante hoy día de la juventud, ¿ya? Tiende a completar su ciclo educativo, sea en un sistema de niños y jóvenes, sea en un sistema de jóvenes y adultos, sea en lo que llamaban coloquialmente un 2x1, sea con exámenes libres, sea con validación de estudios, con educación desde la casa. Se está tendiendo a normalizar que mientras más años te formes, mejor, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que va a aumentar tu capital cultural. Tú probablemente vas a saber más que tus padres, o sabes ya más que tus padres, porque también el conocimiento es dinámico. Quizá, por ejemplo, tú puedes hacer un ejercicio con la trayectoria de tu familia. Si tienes tus abuelos vivos, les puedes preguntar, Tata, ¿cuántos años estudiaste tú? Yo te puedo decir, de mis 4 abuelos, uno llegó a cuarto medio, uno llegó a cuarto básico, dos llegaron a cuarto básico y uno llegó a octavo o a sexto. ¿Cachai? Después te lo vas a preguntar a tus padres o con quien vivas. ¿Cuántos años estudiaste? Te van a decir 2 años de educación completa probablemente. ¿Ya? Si tienes quizás, y alguien te va a decir, bueno, yo estudié una carrera técnica o una carrera de educación superior. ¿Ya? Eso, por ejemplo, te entrega un capital cultural, te entrega un conocimiento extra que te va a permitir también romper el círculo de la pobreza. Cuando hablamos del círculo de la pobreza, no es solamente la pobreza económica, ¿ya? Porque la pobreza tiene múltiples variables, múltiples dimensiones. No es solamente el no tener plata a fin de mes, también hay una pobreza de conocimiento, de, por ejemplo, no saber en qué país vives, cómo se llama la capital de tu país, con qué países limitas. Hay una pobreza también, esa es una pobreza de carácter intelectual, por ejemplo, ¿ya? De no saber apreciar el arte, cosas por el estilo, o lo que tú entiendes por arte, ¿cachai?
O sea, hay distintas variables de pobreza. Hay pobreza ética, de valores en el fondo, que tú lo puedes ver mucho en la clase política, por ejemplo, cuando aceptan soborno, hacen maniobras truchas, hacen contrato aprovechando su condición de presidente de la República con el fin de sacar más plata. A lo Piñera, te mando saludos. Eso también es pobreza. ¿Ya? Y probablemente algunos de ustedes, quizás se siguen estudiando, van a ser la primera generación que va a lograr tener más de 12 años de formación, o de los 12 años de escolaridad obligatoria. ¿Cachai? Como en algún momento lo fui yo en mi familia. Muchas gracias, tía Lore. Buenos días, jóvenes. Buenos días, tía Lore. Van a responder, están durmiendo. Ya, ya, pero de eso se trata, muchachos. De eso se trata. ¿Ok? Y eso también es parte del concepto de desarrollo. Y por último, también evidentemente hay una componente económica, que en este caso es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, recuerden que es el dato general de lo que genera un país durante el año, pero que también vemos cómo se distribuye. Si la distribución, podríamos decirlo así, es relativamente equitativa o no es equitativa, ¿ya? Y eso también va a influir. Deme un segundito, muchachos. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿No hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas? ¿No? Ya. Siempre cuando me dicen no, es como que pienso o explico muy bien o no me están pescando nada. Quiero pensar que es la primera. Ya que si es la segunda me sentiría mal que no me pregunten. Porque no les interesa, debiese interesarles, muchachos. Fuera eso. Porque en el fondo cuando ustedes reclaman de que las cosas están mal peladas o no te alcanza para fin de mes o tienes cualquier eventualidad, tienes que recurrir a la tarjeta de crédito o pedirle apoyo a algún familiar, tiene que ver con estos temas. Ya. Ahora bien, ¿cómo se mide el IDH y de qué forma se clasifican? Porque el IDH tiene clasificaciones, como bien, más o menos estándar. Matemáticamente el IDH también va de 0 a 1, pero aquí el 0 es el IDH mínimo, es tu peor, puede ser el peor indicador de desarrollo humano posible, y el 1 es el máximo indicador de índice de desarrollo humano posible. Como te comentaba con el coeficiente de Gini, el 0 y el 1 están como puestos como límites, por lo tanto ningún país se posa en el límite, ¿ya? Pero sí podemos hablar de que países que tengan un índice de desarrollo humano por sobre el 0.8, o sea, 0.8, es un índice de desarrollo humano muy alto. Por ejemplo, Chile tiene un índice de desarrollo humano muy alto, porque Chile creo que tiene 0.82, 0.85, al menos hace lo que va es que lo revisen. Un índice de desarrollo humano alto va de 0.7 a 0.8. Un índice de desarrollo humano medio va de 0.5 a 0.7 y un índice de desarrollo humano bajo va de 0.55. ¿Ya? Y de esa manera yo puedo decir, este país tiene un índice de desarrollo humano alto, medio, bajo o muy alto. ¿Ya? Generalmente los países que tienen un índice de desarrollo humano muy alto son países europeos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. En el caso de América Latina creo que Chile y puede ser Costa Rica que lo tengan y Uruguay. ¿Ya? Que por lo general Chile, Costa Rica y Uruguay son los países que en teoría tienen las mejores calidades de vida en la región. O sea, imagínate lo mal que está la región de América Latina, que Chile está dentro de los mejores. ¿Ya? Si nosotros reclamamos, como se dice coloquialmente, pateamos la perra por la situación del país, reclamamos por todo, de que esta cuestión no funciona, de que los servicios no funcionan, imagínate cómo es en otros países. Imagínate cómo es en otros países. Y eso te va a dar a entender el por qué quizá muchas veces la clase política se quedaba relativamente tranquila durmiendo en sus laureles, porque a nivel de la región estábamos bien y seguimos estando bien, a nivel de nuestra región, de nuestra realidad, de nuestro barrio. Había una expresión que se ocupaba muy en los 90, comienzan los 2000, que era que éramos la casa bonita en el mal barrio. ¿Cachai? Éramos como la casa arregladita, bien pintadita, nuevita, como bien cuidada, en un barrio donde todo estaba hecho bolsa.
Porque en parte es realidad, o sea, si, imagínate, si nosotros reclamamos acá, en Argentina es 10 veces peor, en Brasil es 10 veces peor, en Perú es 10 veces peor, en Colombia, en Ecuador, que la gente se viene acá. La gente se viene acá a vivir, o sea, eso te explica lo mal que está la situación en la región. Siendo que nosotros lo único que queremos es irnos del mucho que es como, sáquenme aquí, sáquenme Latinoamérica, compadre. Pero eso te habla de la realidad. Porque de hecho tú le preguntas a un migrante y tú le dices, oye, ¿por qué te viniste a casa? Aquí está la escoba. ¿Cachai? Y dicen, porque aquí las condiciones son mucho mejores que en mi país de origen. ¿Ya? Va por ahí el tema. Okay. Ahí tienen un mapa de índice de desarrollo humano. Aquí en el caso, los colores están, este es del 2014, es bastante viejito, pero fue el que encontré en su momento. Mientras más rojo esté el país pintado, tiene un mayor índice de desarrollo humano. Por ejemplo, en este caso para el 2014, Chile y Argentina tenían los índices de desarrollo humano más elevados de América Latina. Estaba también Canadá, Estados Unidos, parte importante de Europa, quizás exceptuando España, Portugal, Italia, ¿ya? Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea tienen un índice de desarrollo humano muy alto, Arabia Saudita también. Pero en África vemos lo contrario, los índices de desarrollo humano más bajos están en África. ¿Por qué? Porque tenemos las menores esperanzas de vida, tenemos los menores índices de escolaridad, tenemos una pésima política de salud preventiva, ¿ya? De cosas de planificación familiar, ¿ya? No tenemos servicios higiénicos muchas veces o son fosos sépticos solamente. Eso hace que la calidad de vida sea bastante inferior en comparación a, por ejemplo, lo que ocurre en Europa Occidental. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, solamente como datos para que ustedes vean más o menos de lo que cuando hablamos de coeficiente de Gini, índice de desarrollo humano, más o menos sepan las cifras que se manejaban. Estos son del 2018. El coeficiente de Gini que está acá es del 2018, ¿ya? Igual que el índice de desarrollo humano. Fíjense, por ejemplo, que países como Islandia, esta islita donde hay puros volcanes, donde viene la montaña de Game of Thrones, tiene un coeficiente de Gini de 0.24, ¿ya? Fíjense que nosotros, Chile, tiene un coeficiente de Gini superior, es decir, es más desigual que países como Sierra Leona en África, Burundi en África. O sea, tenemos un coeficiente de Gini en el 2018 peor que los países africanos. Es decir, somos más desiguales que los países africanos. ¿Ya? Y en Latinoamérica, países como Argentina o Uruguay nos ganan en cuanto a lo que es este ámbito de la desigualdad económica. Y por último, en el índice de desarrollo humano tenemos países como con un índice de desarrollo humano bastante elevado, por ejemplo, Dinamarca que tiene 0,93, Japón 0,91, Chile tiene 0,84. O sea, está dentro de lo que podríamos considerar un índice de desarrollo humano muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos una buena política de salud preventiva, eso hay que reconocerlo. En cuanto a vacunación, funcionamos súper bien, ¿ya? En los controles del niño sano también funcionan bien, lo cual también permite que haya una esperanza de vida de los menores bastante aceptable. La alimentación nos mejoró la esperanza de vida también de manera importante. La familia está más consciente también del tema de la salud y eso también ha permitido que aumente la esperanza de vida. Se ha masificado el número de colegios, en el fondo, lo cual ha permitido también que haya un mayor acceso a la educación y así una serie de variables. Y fíjense que los países africanos como Chad o la República Centroafricana tienen los peores coeficientes de Gini, ya llegando al 0.3, 0.38, 0.41. Países en guerra civil como Yemen tienen un coeficiente de Gini más elevado que estos países africanos. Hasta Haití, que es el país más descendido de América, tiene un coeficiente de Gini un índice de desarrollo humano más elevado que los países de África. ¿Ya? Para que ustedes vean cómo ese Gini por lo general aparecen en tablas de este estilo. Bien. Ahora quiero que desarrollen la pregunta esencial. ¿Ya? La pregunta esencial aparece una tabla que ustedes tienen que revisar y hay tres preguntas que dice. La pregunta 1, ¿qué país presenta menor desigualdad considerando el coeficiente de Gini? Y tienen que ver el índice de Gini que aparece en la columna del medio y cuál es el número más descendido. ¿Ya? 2. Sobre Haití, ¿es correcto afirmar que 1. Presenta un Producto Interno Bruto por persona per cápita menor a los $500?
su coeficiente de Gini supera la cifra de 40, como está escrito acá, es el país que presenta menores ingresos y ustedes tienen que ver cuál o cuáles de esas afirmaciones son correctas. 3. El país que presenta el mayor Producto Interno Bruto por persona es Chile, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Panamá. Fíjense en la tabla, aquí no tienen que ver la materia, fíjense en la gráfica que está acá, en la tabla, y responden las 3 preguntas. Cuando la respondan, suban por favor la respuesta a Classroom, ¿ya? Y ahora yo voy a salirme acá y voy a dejar de grabar.